Nos encontramos en el anexo presupuesto. Comenzaremos por la solapa 1, índice. En este apartado solo debemos completar los 3 campos en color celeste. En el primer y en el segundo campo debemos seleccionar la línea de financiamiento correspondiente según se trate de un proyecto encuadrado en ACETUR, ESPRO, PFIP o DETEM. En el tercer campo debemos seleccionar el año de la convocatoria correspondiente. Cabe destacar que en esta solapa todos los ítems del índice se irán cargando automáticamente a medida que vayamos completando las próximas solapas. Nos dirigimos a la solapa 2, etapas. Comenzaremos por ingresar el título del proyecto, que debe ser el mismo que el de la IP. A continuación vamos a repasar lo que hay que tener en cuenta a la hora de diseñar las etapas del proyecto. En primer lugar, debemos contemplar que los desembolsos que se perciben al finalizar la ejecución de cada etapa sirven para financiar la etapa siguiente. Esto significa que las etapas deberán ser definidas a partir de una lógica financiera. En el cuadro que observamos a continuación, la columna número de etapa refiere al periodo máximo de duración, que es de 18 meses y 3 etapas. Las etapas deben ser consecutivas, no simultáneas, es decir que cada etapa comienza una vez finalizada la etapa anterior. Para el ingreso de datos en las columnas número de mes de inicio de etapa y número de mes de fin de etapa, debemos tener en cuenta que el número que se ingresa corresponde al número de mes correspondiente al cronograma del proyecto. Por ejemplo, para ingresar una etapa que dura 4 meses, ingresaremos en el número de mes de inicio de etapa, el número 1, y en el número de mes de fin de etapa, el número 4. En consecuencia, la etapa siguiente comenzará en el mes número 5 del proyecto, así sucesivamente. Al posarse con el mouse en cada casillero del cuadro, se abrirán notas que nos brindan indicaciones para completar cada casillero. En la solapa 3, bienes de capital, nos referimos a los bienes de capital a adquirir para el proyecto. Los bienes de capital son aquellos que se utilizan para desarrollar la actividad del proyecto y que tienen una vida útil superior a 1 año. Equipos, instrumentos, maquinarias, muebles, herramientas y otros bienes a ser adquiridos para la ejecución del mismo. Es necesario que hagamos el desglose según la fuente de financiamiento, MinSit o contraparte. Recordemos que cuando sea necesaria la construcción o sea necesaria la puesta en marcha, con esto nos referimos al flete o al montaje, de alguno de los bienes citados, los costos pertinentes se presupuestarán en los rubros que correspondan según su naturaleza, consultorías y servicios o materiales e insumos. Tengamos en cuenta que bienes de capital refiere a la adquisición de bienes, es decir, que no pueden presupuestarse bienes existentes. Debe existir un equilibrio en los rubros tanto en lo solicitado al MinSit como en la contraparte, dado que todos son necesarios a los fines de la ejecución de un proyecto. Particularmente en el caso de los bienes de capital, en general no debe excederse del 40-45% del monto total solicitado al MinSit. De lo contrario, estaríamos frente a un proyecto de inversión que no es financiable en ninguna convocatoria del COFECIT. Al posarse con el mouse en el casillero de la columna Monto a financiar por MinSit B del cuadro, se abrirán notas que nos brindan indicaciones para completar los casilleros. A continuación, veremos algunos ejemplos para completar los casilleros correctamente. En la solapa 4, recursos humanos, debemos incluir los recursos humanos necesarios para el proyecto. En los recursos humanos, indicar el personal propio preexistente que será afectado al proyecto. Solo se reconocen recursos humanos como gasto de contraparte y por el porcentual de horas de afectación real al proyecto. Recordemos que la casilla a financiar por MinSit B debe quedar siempre en 0, ya que no se permiten recursos humanos financiados por MinSit. Todos deben ser financiados por la contraparte. A continuación veremos algunos ejemplos para completar los casilleros correctamente. En la solapa 5, consultorías y servicios a contratar, nos referimos a las consultorías y servicios a contratar necesarios para el proyecto.
Las consultorías y servicios deben considerar aquellos gastos que impliquen un desarrollo y/o análisis y/o servicio profesional prestado por empresas o por profesionales en forma individual con experiencia o conocimiento específico en un área. A continuación veremos algunos ejemplos para completar los casilleros correctamente. Nos encontramos en la solapa 6, materiales e insumos. Aquí incorporaremos todos los materiales e insumos necesarios para el proyecto. En materiales e insumos deben considerarse todas las piezas e insumos necesarias para un desarrollo, como así también aquellos materiales para adecuar espacios, etc. A continuación veremos algunos ejemplos para completar los casilleros correctamente. Nos encontramos en la solapa 7, otros costos y recursos. Aquí incorporaremos todos los otros costos y recursos a adquirir para el proyecto. En otros, en monto solicitado al MinSit pesos, indicar por ejemplo, canon VT, que puede ser del 10% del costo total del proyecto o 75.000 pesos, lo menor, o los gastos de formulación que se reconocen hasta 10.000 pesos. Punto 12.2, bases y condiciones. En el caso de contraparte dentro del rubro otros costos deben incluir el seguro de caución. Por otro lado, otros conceptos que pueden ser incluidos en este rubro son viáticos, refrigerios, combustibles, etc. Al posarse con el mouse en el casillero de la columna Monto a financiar por MinSit B del cuadro, se abrirán notas que nos brindan indicaciones para completar los casilleros. A continuación veremos algunos ejemplos para completar los casilleros correctamente. Nos encontramos en la solapa 8, costo total del proyecto y monto solicitado a MinSit. En el primer cuadro debemos consignar todos los costos por etapas y por recursos a ser financiados por el MinSit. Aquí es importante que los totales de los costos estimados para bienes de capital, recursos humanos, consultorías y servicios, materiales e insumos y otros coincidan con los establecidos en los puntos 3b, 4b, 5b, 6b y 7b respectivamente. En el segundo cuadro debemos consignar todos los costos por etapas y por recursos a ser financiados por la contraparte. Aquí es importante que los totales de los costos estimados para bienes de capital, recursos humanos, consultorías y servicios, materiales e insumos y otros coincidan con los establecidos en los puntos 3A, 4A, 5A, 6A y 7A respectivamente. A continuación veremos algunos ejemplos para completar los casilleros correctamente. Los dos cuadros que siguen a continuación se autocompletan y funcionan como verificación de que todo lo cargado anteriormente está OK. En el caso que en la columna de verificación no figure OK, deberemos revisar los montos consignados en las solapas previas. Nos encontramos en la solapa 9, cronograma de desembolsos. Para definir el cronograma de desembolsos, se debe tener en cuenta lo siguiente. 1. Que el anticipo se percibe al inicio del proyecto y que el mismo será del 40% del monto total solicitado al MinSit. 2. Que el monto del fin de proyecto debe ser igual al 5% del monto total solicitado al MinSit. El mismo se desembolsará con posterioridad a la terminación del proyecto y condicionado a la aprobación del mismo. 3. Que los desembolsos se percibirán una vez finalizada cada etapa y luego de su correspondiente aprobación. A continuación, veremos algunos ejemplos para completar los casilleros correctamente. Nos encontramos en la solapa 10, anexo 1 del convenio. Esta solapa se completa de forma automática y debemos contemplar que acompañará como parte integrante del convenio de colaboración institucional y del convenio de subvención que deberán suscribir los implicados en cada convenio respectivamente.